Buenos días. Yo soy Javier González, vengo de Pamplona y representamos un poco a la zona norte de los colegios de jesuitas. Son 9 colegios con unos 15.000 alumnos y bueno, todos estamos con este sistema de evaluación por competencias. Bueno, vamos a intentar de una manera práctica, lo más práctica posible, ver cuál ha sido nuestro camino y cómo nos hemos situado ante este problema de calificación fundamentalmente. Luego las metodologías son otro tema, pero nos vamos a centrar en el tema de la calificación. Eso, bueno, como decía Carlas, nosotros hace 7 años, bueno 8, nos planteamos que lo que queríamos dentro de los centros era pues cambiar un poco la dinámica de pensamiento del profesor y empezar a planificar y pensar en las actividades que queríamos desarrollar en función de los objetivos, ¿no? Es decir, que queremos mejorar en el aprendizaje del chaval y a partir de ahí lo que nosotros decimos, bueno, pues puede que las competencias sean una herramienta que nos ayude a cambiar la estrategia del profesor de pensar en este es el libro que tengo, este es el material que voy a trabajar, estos son los exámenes que voy a poner, sino a ver qué es lo que quiero conseguir, cuáles son las competencias que quiero desarrollar, cómo lo puedo mejorar y entonces qué tipo de actividades voy a desarrollar, cómo las puedo evaluar y al final cómo las califico. Entonces, por eso hemos puesto en la anterior, teníais lo de áreas y calificaciones, tal, pues partíamos de eso. Pues yo tengo un área, en ese área pues hago una serie de exámenes, recojo una serie de trabajos, hago algunas otras actividades, tengo un Excel más o menos desarrollado, que algunos parece que hacíamos ingeniería de calificaciones con 1 millón de columnas y tal, y al final sale una calificación que pongo en una aplicación y de ahí sale un boletín que va a casa a los padres. Pero entonces es cuando nos encontramos con esta trayectoria que al final nos lleva a que nos aparece una necesidad, ¿no? Sí, bueno, ya en ALOE se va hablando de las competencias. Con toda la implantación de las TICs, bueno, pues parece que nos facilita el tema y además nos dota de ciertas herramientas. Las pruebas diagnósticas casi siempre, en casi todas las comunidades, están en clave de competencias. Las nuevas metodologías, casi todas incorporan, si no las competencias, algún tipo de indicador similar. Bueno, la cultura de calidad, que también, a fin de cuentas, todo el mundo de rúbricas, pues nos viene de ahí. Todo el contexto social del cambio, que luego aterriza en la LOMCE, que parece que también puede seguir con el tema de competencias, que me da igual llamarles de cualquier forma. Pero bueno, en los estándares de aprendizaje, o me da igual como le llamemos, pero al final es algo que es diferente de lo que es puramente la asignatura de matemáticas. Sí. Bueno, nosotros aquí realmente competencias podríamos decir que es una excusa. La cuestión es que nosotros nos encontrábamos con que teníamos una necesidad de cambiar, no estábamos satisfechos al 100% con lo que hacíamos de manera habitual. Entonces, por eso os he dicho que las competencias podrían ser la excusa para poder introducir una serie de cambios. No teníamos muy claro cómo hacerlo, pero lo primero decimos, oye, ya que somos un grupo de colegios, lo que podemos es aprovechar que somos varios, que no teníamos prácticamente relación entre nosotros, más que un encuentro de directores anual, un encuentro de jefes de estudios, que está muy bien, ves a jefes de estudios de otros colegios, tal. Pero nosotros decimos, igual podemos dar un paso más y trabajar juntos. Entonces, lo que se nos ocurre es, vamos a desarrollar las competencias, ya que están ahí, vamos a desarrollarlas. Bueno, nos dividimos el trabajo por centros, acabamos elaborando una matriz donde llegamos a nivel de indicador, ¿no? Del indicador, es decir, lo que decimos es, vamos a pensar al revés que otros nos proponían, nosotros decimos, vamos a empezar pensando en la evaluación para a partir de ahí a ver qué hacemos. En vez de decir, no, primero voy a hacer unidades didácticas, no sé qué tal, y ya llegaré a la evaluación. No, vamos a ver qué queremos medir. Primero, qué queremos medir y a partir de ahí vamos desarrollando hacia atrás. Venga, nos tiramos a la piscina y entonces desarrollamos una matriz. Es una Biblia, no hemos dudado si ponerlo o no ponerlo, pero no tiene sentido. Yo no sé qué barbaridad de indicadores tenemos. Claro, luego un profesor no los tiene todos, ¿no? Porque son muchas competencias y hemos hecho matriz desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Entonces, claro, tú ves lo que es el libro de la matriz de competencias y es un libraco todo con indicadores. Pero realmente tú luego, profe, que lo ves y dices, ostras, ¿a dónde voy con esto? Claro, dices, bueno, pues al final cojo este indicador de esta competencia, este otro indicador de esta otra, bueno, pues me manejo con 10.
Entonces, insisto, tenemos una matriz, la elaboramos entre varios centros y entonces llegamos a la clave que es, no queremos darle más trabajo al profesor porque si no, uno me puede decir, sí, venga, sí. ¿Qué indicador escojo? Pues mira, estos 3. Este de la competencia matemática, este de la lingüística, este de la aprender a aprender. A este le pongo un control, a este le pongo otro examen, a este le pongo otro examen. Tira, 3 notas, me saca la media, ya está. Calificado el chaval. Oye, ¿calificas por indicadores? Sí. ¿No? Y realmente no conseguimos el cambio real. Entonces, nosotros decimos, hombre, que el profe no tenga que calificar por un lado el área y por otro lado las competencias, sino que nos comemos el coco y decimos, a ver si calificando los indicadores conseguimos la unión de que venga la calificación de indicadores, que es lo que realmente está calificando el profesor, y a ver si conseguimos una aplicación que nos saque hacia competencias por un lado y hacia calificación de área por otro. Y seguimos. Bien, entonces, bueno, pues esta es la situación que se da en el inicio, en lo que es LOE, ¿no? Es decir, hay una serie de asignaturas con su currículum y te dicen que tienes que calificar una serie de competencias. Esta es la situación primigenia. Entonces, automáticamente, mucha gente dice, bueno, pues mira, la de matemáticas, rápidamente pongo la misma nota de competencia matemática que de matemáticas. Y la de ciencias naturales, pues la llevo ¿no? Pues hago una serie de relaciones y me quito de problemas, ¿no? Esto yo creo que a nivel de tentación, por lo menos lo hemos tenido todos, ¿no? Ya está. Las pongo así y digo, bueno, de estas 2 voy a hacer la media, ¿no? Pues, bueno, pero esto no, lógicamente no es, ¿no? Nosotros lo que queríamos es esa integración entre las 2 partes. Estás trabajando desde las asignaturas una serie de competencias. Luego eso se tiene que reflejar, tiene que tener un encaje, porque realmente desde las asignaturas tú trabajas una serie de competencias. Hemos llegado a que en las unidades didácticas lo primero se habla de qué competencias voy a trabajar. Tú tienes una unidad didáctica de matemáticas y dices qué competencias voy a trabajar y con qué indicadores. Y luego le sumas los contenidos. Esa es un poquito la idea. Con lo cual, la relación se complica. Y como veis, las flechas van de allí para aquí. Porque yo he pensado, la asignatura, la he pensado en clave de competencias, ¿no? Y de cada competencia voy llevando a las asignaturas las Esta notas. no es real, nos lo hemos inventado. Sí. Es decir, no quiere decir que para la competencia en comunicación lingüística lo estemos haciendo desde ciencias, solo desde matemáticas o tal, sino que tienes la posibilidad. Y entonces nosotros lo que buscábamos es que lo que ha dicho Javier, no asociar competencia matemática a matemáticas. Es cierto que es una asociación lógica y por supuesto que en matemáticas se trabaja la competencia matemática, pero la matemática y la lingüística igual son las 2 competencias que más se trabajan en todos los ámbitos, porque cualquiera puede decir, sí, yo en sociales realmente cuando estoy con ellos, pues viendo el tema de planetas y tal, hemos trabajado la distancia a la que estamos y hemos hecho cálculos. Ya está, competencia matemática. Bueno, pues esas cuestiones que ya existían, queríamos incorporarlas dentro del modelo, pero también queríamos decir, mira, es que nos gustaría que desde tu área o desde tu ámbito se trabajase, se evaluase y al final calificases también la competencia de aprender a aprender, ¿no? Nos gustaría que entre varios pudiésemos decir, mira, es que las exposiciones orales las trabajamos en inglés y en lengua castellana y en los coles que tienen euskera, en euskera, pero también nos gustaría que cuando tú en ciencias haces una exposición oral, hombre, que utilizases los mismos criterios que están utilizando en el ámbito lingüístico. Es decir, nos permitía de esta manera también rubricar algunos indicadores para que todos los que quisiesen medir un ítem concreto, como puede ser, ya os digo, lo de exposiciones orales, pues oye, aprovechamos los departamentos de idiomas que nos configuraron unas rúbricas sencillitas para que todos pudiésemos valorar lo mismo. Y lo que nos dimos cuenta en ese momento es que una vez que tienes la rúbrica, tú tienes claro cómo lo vas a medir y los chicos y las chicas tienen claro cómo lo vas a medir también, incluso lo puedes discutir con ellos, oye, la mejora que vimos en determinados aspectos, porque no en todo fue un triunfo, pero en determinados aspectos la mejora era muy rápida. Y la incorporación también a los profesores, el hecho de que al final
yo sigo calificando una cosa solo, no me pidas que haga 52, por favor, y que además, por un lado, te ponga la calificación y por otro lado, ahora que me vienes con la competencia tecnológica, pero yo qué sé de la competencia tecnológica, sino, mira, no, tú has valorado este indicador, este indicador, este indicador, y nosotros veremos cómo conseguimos que una aplicación, de manera que tú no lo veas, haga todos los cálculos para que al final salga una información en la que tú obtengas una nota de calificación de inglés, calificación de mates y aparte competencia matemática, competencia en aprender a aprender, competencia tal. Es decir, eso es lo que buscábamos. Pero lo que realmente, digamos que eso es la parte técnica, realmente lo que estábamos buscando era que el cambio a la hora de pensar en cómo voy a trabajar y cómo voy a acabar evaluando. Bueno, pues lo que buscamos son esas conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos pidiendo a la aplicación? Bueno, pues lo primero, esta integración. Lo que venimos insistiendo, calificar una sola vez. Diferentes escalas de medir con la misma nota. Es decir, que una nota la puedas traducir en clave de sobresaliente notable, bien como te pide una parte de la ley, y en clave de nivel 1, nivel 2, nivel 3 más, como nos pide otra parte, ¿no? Poder calificar a través de indicadores, que me da igual que se llamen indicadores, que subcompetencias, que estándar, como se llame, ¿no? Pero poder ir bajando en el nivel de concreción. Nuestro nivel de concreción es competencia, subcompetencia, indicador. Ese es nuestro nivel de concreción. Pero puede ser perfectamente competencia estándar o puede ser simplemente competencia. Cada uno elige su nivel de concreción, ¿no? Luego había otra parte que es, el 100% de la asignatura la estamos haciendo en clave competencial. Os digo, en este momento, en prácticamente todos nuestros colegios sí, pero en un arranque no. Decían, oye, mira, en clave competencial doy el 70% de la asignatura, pero el 30% restante yo hago un global. Vale, pues el 70% de tu asignatura viene de las competencias y el 30% de tu global. En la implantación viene muy bien, el cálculo automático de notas y luego un boletín de notas acorde con el sistema. Después de todo este trabajo, no me digas que les dé un papelito en el que pone sobresaliente notable, punto, ¿no? Sino un boletín de notas. Bueno, pues con todo esto hablamos con Alexia, bueno, tuvimos un periodo de colaboración que seguimos teniendo, ¿no? Vimos que ya existían las tablas de calificación diferenciadas, que la calificación por indicadores pues, tenía alguna relación con la de objetivos que ellos tenían, o sea, era fácil de adaptar, la posibilidad de calificar directamente competencias. Esto que parece nos ayudó porque en infantil y en primaria calificaban por objetivos y el cambiar no les fue tampoco tan... Posibilidad de calificar directamente las competencias. Si no quieres bajar en el nivel de concreción, pues te quedas en un nivel más arriba y... Bueno, convivencia entre controles y competencias, era escalable en aspectos, ¿eh? O sea, esto lo seguimos utilizando. Por ejemplo, química de bachillerato, formulación, o apruebas o no apruebas. No hay nota, ni hay competencia, ni nada, es formulación. Pues es un aspecto, formulación, nota, apruebas, no apruebas, ni siquiera va a la media. Bueno, el diseño de boletines era, bueno, pues factible. Entonces, empezamos a pensar en el diseño. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Conceptualmente es muy sencillo, todos lo habéis hecho. Una tabla Excel, en filas pongo las notas, en filas saco la nota, en columnas saco la competencia, ya está. El problema es interactuar. Yo con mi asignatura lo hago, incluso me puedo poner de acuerdo con 2 profesores más que lo hacen y lo metemos todos en la misma Excel, pero claro, cuando ya lo extiendes a todo un colegio y ya si lo extiendes a 9 colegios, pues la tabla Excel se nos quedaba, era un pelín complejo, ¿no? Pues bueno, empezamos con el diseño. Definimos el sistema de evaluación y lo diseñamos con sus tablas de calificaciones. De manera que la parte que va a ir a las asignaturas va en número, ahora lo vais a ver, es mucho más sencillo de lo que parece, y la parte de la tabla que va en competencias va en clave de niveles. Introduzco las competencias en el sistema, seleccionamos los indicadores en cada asignatura con sus pesos. Lógicamente, el profesor va diciendo, bueno, voy a medir este indicador que va a ser el 20% de mi asignatura. Voy a medir este otro que va a ser el 30%. Va haciendo sus criterios de calificación de la asignatura. Y esos son los que luego se suman
entre varias áreas. Es decir, si él y yo estamos calificando la competencia lingüística, lo que yo he elegido sale en mi nota y solo lo mío, pero cuando sale la calificación de la competencia lingüística saldrá mi valoración con mi peso, junto con la suya con su peso, junto con la de los profesores que también lo están valorando con su peso. Entonces, eso requiere también que a nivel de jefatura de estudios tengas un control sobre qué peso le están dando para que no te encuentres, que nos encontramos el primer año, dimos un poco de libertad para que cada uno eligiese el peso que quisiera, entonces te encontrabas que chicos y chicas que suspendían lengua porque, bueno, pues sus motivos tendrían, pero resulta que luego, como había 7 asignaturas que habían cogido indicadores de la competencia lingüística, y bueno, pues al final es un 5% de mi nota, pero 5, 5, 5, 5, 5, 5, que tenían una valoración muy buena porque era a nivel de expresión, tal, y el profesor le ponía un 9 y competencia lingüística, bueno, pues tenían un nivelón en competencia lingüística. Entonces, claro, alguna familia te decía, hey, ¿qué pasa? Mi hijo suspende lengua y me dices que es brillante en competencia lingüística. ¿Esto cómo se come? Entonces, hay que tener cuidado a la hora en esta aplicación porque te da libertad, tienes toda, libertad absoluta, pero hay que tener cierto control a la hora de ver qué mides, cuánto mides y qué peso le das. Tiene la libertad que queremos darle, es decir, la aplicación tiene toda la libertad que quieras, pero el colegio puede restringir toda la que quiera. Entonces, que eso también es una ventaja. Lo que pasa es que los que conocéis el espíritu de los jesuitas es de dar mucha libertad en todo y entonces nos la lían a veces. Bien, asignamos los pesos a las competencias, asignamos pesos a esos aspectos, como os he dicho, que queremos, pues mira, yo, mi asignatura de segundo de bachillerato de filosofía, que luego tienen el examen, mira, lo quiero el 50%, el 30% en lo que es puramente concepto, ¿no? Pues vale, ahí vamos. Y luego cada profesor define sus controles y califica. Es decir, tú has dicho, el sistema tiene metido que tú vas a calificar este indicador con este peso, pero el cómo lo vas a calificar, si va a ser una prueba escrita, oral, un trabajo, dentro del proyecto. O sea, todo esto lo define el propio profesor porque él sabe y él tiene en su unidad didáctica qué controles va a poner, qué puntos de control va a poner para ver la evolución esta. Bien, una vez diseñado, esto es lo que va a ver un profesor. Que nadie se asuste, que no pasa nada. Vale. Esto viene incluso más para aquí. Pero el profesor lo que ha definido son estos azulitos claros. Y el profesor solo trabaja con estos azulitos. Pues tengo un puntero aquí, ¿verdad? 4, 5, 6 columnas ha definido. Son los controles. Tengo un puntero que... Sí, es el puntito rojo. ¿Ya? Sí. Vale, el profesor solamente trabaja sobre esto. Esto venía más para aquí, era para que viéramos todo, ¿no? Entonces, el profesor decide qué notas va a poner. Un profesor puede poner 5 notas para calificar sus 5 indicadores o puede poner 25 notas. Él define... Entonces, cada una de estas notas va haciendo media sobre los indicadores. Los indicadores, si este es el 361, es de la competencia 3, que luego va a ir a la subcompetencia, que de la subcompetencia va a ir a la competencia y que de la competencia va a ir a la nota. Aquí en medio, si hubiéramos puesto aspectos, tendríamos en verde los aspectos, que harían media con esta media blanca de aquí. Esta media blanca de aquí haría media con ellas. Es decir, aquí un profe, bueno, no es la mía, pero podía ser la mía, yo he definido unos controles y esos controles los he asignado al indicador correspondiente, porque la ventaja que tengo aquí es que de un indicador no tengo por qué tener una única nota, yo puedo tener las que quiera. Entonces, yo determino los controles y esos controles van asociados a un indicador. Además, le da un peso. Muchos profesores lo hacen sobre 100, pero no tienes por qué hacerlo sobre 100. Tú puedes darle peso de 1, 3, 5, 7, 9. Y ya está, te lo suma y te saca tu calificación. Es decir, tú coges estos controles y de aquí saldría una calificación. ¿Qué ventaja nos aporta esto? Que además, como lo hemos asociado a unos indicadores, la ventaja que tiene es que una vez he calificado a este chico de aquí, le he calificado y le he puesto, no se ve bien la nota, un 1, un 3 y pico, un 4, un 8, un 6, con su peso. Eso sería mi Excel normal, del cual me saca la calificación. ¿Qué consigo a través de esta herramienta? Lo que consigo es que
este indicador, el que decía Javier, que es 361, o sea, este que va a ir sobre el 361, que es de la competencia matemática, esto va a ir a la subcompetencia 3.6 y a la competencia 3. El programa va a coger estas valoraciones de este área y va a buscar a ver si hay alguna otra valoración de la competencia 3 en alguna de las otras asignaturas. Y de ahí va a extraer la nota de competencia del chico que vamos a ver ahora. Bien, entonces, el sistema es prácticamente inmediato. Entonces, aquí ya tendríamos, esto es un alumno. A un alumno, pues le han ido calificando, bueno, todo esto sigue por aquí, ¿no? Pero nos vamos a centrar en lo que son los niveles de subcompetencia, que son las últimas, y de competencia. ¿Qué ocurre? También sigue por aquí abajo, que a un alumno en lengua castellana pues le han puesto notas en la competencia 2, en la competencia 4, en la 5, en la 6, en la 7, y esta es la media final de la asignatura de lengua castellana. Y para la competencia 2 voy cogiendo estas notas, cada una con su peso, que lo sube a su competencia. Lo mismo a nivel de subcompetencia. Esta nota sería para esta competencia en lengua, esta nota es la de inglés, y aquí abajo tiene en religión, que también se le ha valorado esta competencia. En resumen, el doble cálculo. Está sin micrófono. En resumen, un ejemplo muy sencillo. Yo hago pruebas orales y quiero ver la expresión oral. Tengo un indicador de expresión oral. Y saco a los chavales 3 veces. 2 para que hagan un pequeño ensayo, que le pongo un peso 1 a cada una de esas pruebitas que hago, y otra ya para que se explayen. Y le pongo un peso de 4. Eso va a ir al indicador de la expresión oral, eso va a ir a la competencia lingüística y va a ser mi parte de contribución a la competencia lingüística. Otro profesor igual ha hecho lo mismo que yo, o igual ha hecho algo distinto y pesa menos en su asignatura o pesa más. Todos esos pesos se van a ir compensando, esto ya es de explicarlo un poquito más, y va a subir a su nota. Más o menos, yo creo que... ¿Qué les damos a los padres? Pues lo mismo. Les decimos, la competencia científica tiene un nivel 2. ¿Por qué? Porque en matemáticas... resulta que le han calificado estas 2 subcompetencias y en otra asignatura han calificado estas. En aprender a aprender, pues le han ido calificando. Entonces, aquí tenemos las notas de las competencias, aquí tenemos las notas de las asignaturas. ¿Y cómo se han formado? Aquí, en clave de niveles, tal y como luego va a presentar el Gobierno de Navarra o el Gobierno vasco los informes de competencias, y aquí, en clave de nota, como vamos a presentarlo a nivel de calificaciones. Esto, como jefe de estudios, te permite ver también, porque esto es de un chaval, pero da igual, es un reflejo de cómo está funcionando el sistema de evaluación por competencias en esta clase y en principio en este curso. Entonces, por ejemplo, nos permitió ver que por mucho que nosotros hacemos hincapié, insisto en que estamos en el momento de libertad, cada uno elige lo que quiere, sin forzar a tú tienes que valorar esto y tienes que valorar esto. Entonces, por ejemplo, fijaros, competencia espiritual, solo religión, nadie más ha cogido ni un indicador. Hombre, pues por lo menos te hace plantear, uy, ¿qué está pasando si nosotros queremos hacer hincapié en la competencia espiritual en este determinado ámbito y en este otro que no se está haciendo? Ya está, de un vistazo lo tienes. O dices... Autonomía e iniciativa. Eso. Pues en este curso se está trabajando... Solo en educación física. Se está trabajando poco la autonomía. Luego, puedes insistir en que, chavales, hay que trabajar la autonomía con los chavales. Porque estamos trabajando muchísimo en la competencia lingüística, muchísimo en aprender a aprender, y sin embargo nos estamos dejando otras cosas. Esto nos lo sacamos en otro formato, anteriormente con crucecitas, para... es decir, puedes hacer un preventivo, ¿no? A veces tampoco te puedes meter en todas las batallas en todo momento, pero te da un mapa en un curso y en una evaluación cómo se están trabajando las competencias. Es decir, se está trabajando algunas en exceso y otras pues están trabajando poquito. Esto es muy potente para los jefes de estudio
si quieres trabajar a este nivel. Como os hemos dicho, luego la metodología es otra cosa, que es otra pata que el jefe de estudios tiene que trabajar de qué metodología se utiliza para llegar a esto, ¿eh? Esa es otra pata. Pero esto nos da una herramienta, da un mapa para nosotros muy potente de cómo se está trabajando las competencias. O sea, no solamente el sistema de calificación sirve para calificar, sino sirve para organizar y para tener una serie de controles sobre cómo se implantan las cosas. Y luego nos sirve para cubrir las demandas, las dos demandas de las familias, que una primera, nosotros pensábamos, decíamos, oye, la mayoría de los padres no van a ir a mirar hacia la derecha, que es el nivel de subcompetencias y tal, seguramente irán directos a la nota. Y bueno, pues nos hemos ido sorprendiendo. Una primera vez es, oye, ¿esto qué es? ¿Cómo se lee? Pero mi hijo, ¿cuánto ha sacado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en matemáticas? ¿Qué tiene en inglés? Bueno, pero una vez que lo entienden, es decir, no quiero decir que sea difícil de entender, sino una vez que comprenden que realmente lo que queremos es cambiar el sistema de valoración, incluso el sistema de calificación, acceder a la nota de las asignaturas es sencillo, pero además tú puedes ver por niveles, unos niveles que aquí abajo están descritos, cuál sería el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que nosotros lo que hemos hecho es asociarlo a la valoración, por ejemplo, que nos da el Gobierno de Navarra en sus pruebas diagnósticas, que así es más sencillo porque lees y es la misma valoración. Entonces dices, bueno, pues resulta que, mira, es que tu hijo o tu hija en el tratamiento de la información y competencia digital pues está en tal nivel, y hemos observado que las familias a la hora de hablar con los tutores van y preguntan, y dicen, oye, están bien y tal, pero mira, es que me he fijado que en la competencia de aprender a aprender, mi hija o mi hijo tal, no es todas las familias, pero muchas sí que están en ese momento de empezar a preguntar cómo están a nivel de competencias. Bueno, un poquito, ya ha dicho Carles que el tema era un poquito... Nos gustaría también, pues, preguntas que surjan, ver un poco cómo contestarlas. No sé si hay algún micrófono por ahí, ¿sí? Bien, yo, si he entendido bien, el profesor sigue haciendo las mismas pruebas que hacía, ¿no? Pero él identifica además una serie de competencias que tendría que calificar. Entonces mi pregunta es, si yo pongo, o el profesor pone su examen para calificar los contenidos que él quiere hacer, ese examen, aparte de esa nota, ¿ha de tener otras calificaciones según los indicadores estos? Vamos a ver, el profesor, en principio, él diseña sus controles. Muchos empiezan haciendo los mismos y yendo adaptándolo, pero rápidamente nuestra experiencia es que cambia el tipo de examen. Y por otro lado, claro, con un examen normalmente no solo mides un indicador. El ejemplo clásico es el de matemáticas, ¿no? Tú puedes poner una calificación sobre comprensión del problema, otro sobre operatoria, o sea, uno iría a la lingüística y pones una calificación de cómo en tu corrección has visto que ha entendido el problema, otro la operatoria y otro la resolución, ¿no? Ahora normalmente un examen se entrega con 2, 3 notas diferentes. No es un 7 en el examen, sino que ¿qué has sacado en el examen, hijo? Pues un 3,5, un 9 y un 4. ¿Y eso es bueno o malo? Pues vale, es que, mira, en la comprensión lectora resulta que eres muy bueno, pero te has equivocado en un montón de operaciones y al final... Bueno. Y esa iría a 3 columnas de controles. El profesor luego mete esas 3 notas. De todas formas, no todo es así. Él te lo dice, tiene una visión mucho más... Es decir, yo te diría que sí y no. Es decir, hay profesores, no es lo que nos gustaría, pero hay profesores, por ejemplo, que yo antes hacía 2 parciales y un global, y la realidad es que sigo haciendo 2 parciales y un global. Muy bien, pues eso encaja en el sistema de calificaciones. No es lo que nos gustaría, porque realmente nos gustaría que trabajases de una determinada manera para acabar evaluando unos indicadores y tal. Entonces, pero, bueno, algunos sigue con sus exámenes. Luego llegamos también al extremo que dice Javier, que hay profesores que dicen, mira, yo es que de este examen voy a extraer 2 notas, o 3 incluso. O 3, porque uno va a ser de cómo resuelven, una de resolución de problemas, otra de teoría de, yo qué sé, de competencia científica y otra de expresión escrita. Bueno, pues muy bien, tienes también opción de ponerlo ahí y darle peso. Y luego también tienes la opción de, mira, yo hay una parte de la asignatura que sí la trabajo de manera competencial y hago actividades auténticas y tal, entonces lo quiero valorar de manera diferente, pero también quiero tener
hueco para tener un examen tradicional con una calificación. ¿Qué quiero que tenga? Este peso de la nota. Bueno, pues también te encaja. Entonces hay de todo, hay de todo. Entre un extremo y el otro, en todo por competencias, nada por competencias, bueno, pues hay de todo. Y Sí, la ventaja que nos ha dado es que hemos sabido hacer el encaje para que nos encaje todo. El camino nos lleva hacia eso. Esto presupone que el profesor, desde principio de curso, sabe cuántos controles, dicho controles... Lo que el colegio quiera. Es decir, el tema de los controles se puede cerrar más. En principio, todos los colegios lo tienen abierto. El profesor, en sus unidades didácticas, marca qué pruebas va a hacer y en sus criterios de calificación, pero si luego tiene que modificar, puede modificar. Existirían formas de bloquearle que no lo pueda hacer, pero en principio nunca lo hemos hecho. Es decir, el profesor... ¿Necesito poner una prueba más? Pues puedo. ¿Necesito quitar una prueba? Pues la quito. Necesito poner una prueba más, la pongo. Necesito quitarla, la quito. Necesito cambiarla, la cambio. Necesito cambiarle el peso, lo cambio. Lo que no puedes cambiar son los pesos, también porque lo hemos decidido, los pesos de los indicadores. Si tú has dicho que 80% es competencia científica y 20% va a ser matemática, y dentro de la competencia científica acoges este indicador y este indicador, eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es luego el tipo de pruebas que haces, los controles dentro de esos indicadores. Bueno, nuestro mecanismo es que para cambiarlo tienes que hablar con el jefe de estudios y entonces yo voy y lo cambio. O sea, pero lo cambio yo. ¿Más preguntas? ¿Esto os ha hecho pensar en un posible cambio metodológico para alcanzar esta forma de trabajar? A ver, ha sido un impulso. Como os ha dicho Alejandro, el planteamiento inicial del cambio metodológico nos llevaba a dar mucha formación, y ir evolucionando hacia un cambio, o empezar por el final. Y al final lo que hemos observado es que el profesor, cuando ve que tiene que calificar un indicador en concreto, el primer año igual lo hace de manera chapuza, pero es que se le revuelven las tripas. Al profesor se le revuelven las tripas de tener que calificar la competencia lingüística, porque ha dicho que lo va a hacer sin hacer una exposición oral. Porque dice, lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, el primer año igual sí, y por supuesto, sí que ha ido hacia ese cambio metodológico, porque cuando coges los indicadores, te los lees bien y están hechos todos en clave de cambio, el profesor acaba diciendo, tengo que diseñar pruebas que me respondan a esto. Y cuando diseño las pruebas, dice, tengo que diseñar una actividad para poder preguntarle a un alumno esto. Y tengo que hacerle... Entonces, es cierto que hemos empezado la casa por el tejado, pero sí que hemos llegado, estamos llegando, es un camino, ya lo hemos puesto, es un camino. Estamos llegando a ese cambio. Nos hemos vuelto un poco locos. Nos hemos vuelto un poco locos porque, bueno, dentro de nuestro claustro hay por ejemplo, y dentro de la zona hay un grupo grande de profes que están con inquietud de cambio. Entonces, bueno, pues esto les ha servido como de herramienta o de soporte para poder hacerlo. Entonces, lo que sí hemos visto es que realmente yo no tenía mucha confianza, no es que sea desconfiado, no tenía mucha confianza al principio en que realmente fuese a suponer un cambio en la dinámica de trabajo del profesorado. Y bueno, pues hay personas que realmente casi no han cambiado su dinámica de trabajo. Pero nos hemos encontrado con que hay más profes que piensan juntos, por ejemplo, para elaborar didáctica, que piensan en actividades de otro estilo, que quiero cambiar la manera de evaluar y al final calificar. Entonces sí que nos hemos encontrado con cambios reales en la didáctica sin querer tipificar si hablamos de trabajo por proyectos, trabajo colaborativo, actividades auténticas, sin entrar a ponernos a teorizar sobre eso, pero lo que es el cambio real en el aula sí que lo hemos visto. Sí. Y de hecho tenemos actividades de prueba de las de romper espacios, romper horarios,
trabajo totalmente distinto, autoevaluación, coevaluación, o sea, tiros pium, pium, para todas partes. Y yo creo que esta herramienta, no en sí la herramienta, sino esta manera de pensar nos ha ayudado a generar esa, ¿no?, esa inquietud. Sí, es generar cultura. Y nos dicen que... Pues Bueno, muchas muchas gracias a gracias. todos. Carles.